¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base MSI MEC Z690i Unify. Las placas dentro de un formato mini TX, dentro de cada generación, establecen muy pocos cambios debido a las limitaciones propias que se pueden presentar por su formato. Por ende, aquellos mínimos apartados de mejora que consigan destacar un modelo de estos son bastante importantes. Y ante este panorama, una de las mejores alternativas por lo menos para Z690, por esas mínimas modificaciones dadas, vendría de parte del modelo Mini TX de Unify. Y a través de este video te estaré mostrando qué tan buena opción va a ser la misma, desde las distintas características añadidas y aquellas ventajas y desventajas que puede suponer esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estarían dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, cual incluiría la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas generaciones. Y ante lo cual, en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. Cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría a la misma 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones. Y estas modificaciones, a su vez, lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte para perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar una frecuencia de hasta 6800 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2. Tanto la primera como la tercera conexión dentro de estas contaría con soporte para PCI Express 4.0, mientras que el segundo M.2 estaría retrocediendo hacia PCI Express 3.0. En cuanto a su formato, cada uno de estos M.2 contaría con compatibilidad para tarjetas de formato en el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos va a presentar un PCI Express X16, el cual se ejecutaría en PCI Express 5.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4082, además de sumarse a este conjunto la tarjeta X210, desde la cual se nos va a suministrar tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, un USB 2.0, una conexión para bombas de agua, una conexión para ventiladores externos, una conexión TPM, y adicional a esto se va a destacar el sistema de DC de LED y una conexión de tipo ARGB, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un botón para la limpieza del CS Mouse, un DisplayPort, un HDMI, 4 USB 3.2 de primera generación tipo A, una conexión RJ45 de 2.5 GB, 2 USB 3.2 de segunda generación tipo A, 2 conexiones hacia USB tipo C con Thunderbolt 4, 2 mini DisplayPort y 3 conectores de tipo jack. Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 11 fases de alimentación, las cuales inclusive contarían con una disipación activa para este VRM, con lo cual se llega a describir a este modelo como la mejor alternativa dentro de este formato, sobre todo porque consigue añadir la base de aquellos modelos de mayor gama en las distintas compañías ante la introducción de Thunderbolt, una construcción en su VRM y una conectividad general bastante similar al del resto de opciones en la gama alta de las distintas desarrolladoras, pero sometida ante aquellos mínimos cambios que conseguiría desde mínimas modificaciones, con un M.2 extra y hasta una disipación activa para su VRM, que pueden ser de los principales motivos para inclinarnos por esta motherboard, aunque ante un costo bastante elevado y donde se debe evaluar bastante bien que cada una de sus características realmente lleguen a emplearse para justificar el valor de la misma.
Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para esta, en la descripción estarás encontrando un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Desde esta placa se parte de añadir el mejor VRM, con el que contaríamos por lo menos para estos modelos de un formato de tipo Mini TX. Estaríamos hablando de un total de 11 fases de alimentación, 10 para su VCore más una para su SAC. Y en este caso, al igual que las representaciones de mayor gama en los distintos formatos, se partiría a incluir para la gestión de esas fases el controlador central de Renesas RAA229131, desde donde se establece un diseño directo para la construcción de este VRM, ya que en realidad es un controlador que puede llegar a operar con hasta el doble de fases descritas por esta placa. Por parte de sus MOSFET encontraríamos a su vez piezas de Renesas con las RAA220105, precisamente con una capacidad hasta 105 A, además de incluir Smart Power Stage, dejando con ello, y en teoría, un manejo por parte de su VCore de hasta 1050 A. A partir de esto y hasta este punto, encontraremos que sea el mismo diseño que se vio representado tanto para iGaming de Asus, Aorus Ultra Plus de Gigabyte como Phantom Gaming de ASRock, que serían las representaciones de mayor gama en estas distintas compañías para este formato. Pero sobre cada uno de estos modelos, la distinción que se daría se vería representada por la disipación, que en este caso contaría con una mejora desde esta versión de MSI de Unify, incluyendo una disipación activa para su VRM, que evidentemente beneficiaría la refrigeración de sus MOSFET, por lo que como tal, se puede llegar a decir que es propiamente el mejor VRM para este formato, principalmente por la distinción y cambio en su refrigeración, que ante modelos con un formato tan condicionado aportarían bastante a sus bases. Y así como cada una de esas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Probablemente para este chipset, Unify sea uno de los modelos que más se destaquen, al dar un aprovechamiento completo a lo que sería este formato y sobre todo diferenciarse del resto de alternativas de las distintas desarrolladoras. Ante lo mismo y por parte de su conectividad, se puede llegar a mencionar la cantidad de M.2 presentados por la placa, que por lo menos en este formato escalarían en una unidad extra por encima de su competencia, gracias a la unidad adicional que se puede ubicar al reverso de la placa. Junto a ello también se destacaría la incorporación hacia Thunderbolt, desde las dos conexiones aplicadas a su backplate que contarían con Thunderbolt 4, destacándose de las alternativas como Z690i Aorus Ultra. A partir de acá, sobre todo se puede dar mención ante aquellas mejoras en su VRM, y en este caso por añadir una disipación activa para su diseño, que va a potenciar las bases de construcción en estos VRMs para la gama alta. Como tal, estos puntos mencionados son los más importantes a tener en cuenta, ya que a la final son los que consiguen sobresalir por encima de los distintos modelos en este formato. El resto de características, aunque propiamente sean buenas, son a su vez compartidas con muchos de estos modelos en la gama alta, donde se puede llegar a mencionar tanto el soporte para PCI Express 5.0, memorias en DDR5, el salto correspondiente hacia Wi-Fi 6E desde la tarjeta X210, el acompañamiento desde un RJ45 de 2.5 GB, la incorporación del mejor códec de audio para estas placas desde la LC4080, y fuera de ello, de nuevo sería una placa bastante premium para este formato, pero el resto de apartados corresponden a añadidos usuales dentro de estas motherboards, lo cual nos sigue llevando a que Thunderbolt, SM.2 y las mejoras en su VRM sean los motivos principales para inclinarnos por esta placa base. Aunque de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta motherboard, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Aquí evidentemente no hay mucho que se pueda decir en contra de una placa como estas, evidentemente hay mejoras, pero las mismas parten desde otros formatos y donde las condiciones permiten una conectividad con más cantidad de M.2 y VRMs con una mayor cantidad de fases y mejores condiciones, además del resto de añadidos en conectividad que se van a seguir mejorando por el formato en cuestión. Pero evidentemente, bajo esa misma condición en la que se busca una placa Mini TX, es absurdo comparar la misma frente a placas de otros formatos,
Por lo mismo, y desde esos modelos en Z690 que dieron salida en formatos Mini TX, lo cierto es que no hay una mejora extra que no incorpore como tal esta Unified, tanto para SVRM como conectividad general, por lo que precisamente sobre todo se va a resaltar a su costo como su mayor problema, sobre todo si se descartan apartados que muchas veces no llegamos a utilizar, ya sea al momento de hablar de estas conexiones a Thunderbolt que tienen aplicaciones bastante específicas y que fácilmente pueden aumentar el costo de la placa, ante un añadido que en muchos casos ni siquiera se llega a emplear, y que a su vez nos lleva precisamente a modelos como Ultra sin esta incorporación, que conservan gran parte de la base de Unified y la disminución de costo gracias a no sumar este añadido. La cuestión acá es que realmente debemos establecer si cada uno de los apartados de esta placa son estrictamente necesarios, y tener presente a su vez que hay modelos en estos mismos formatos con condiciones muy similares y en algunos casos mejor adaptados a las exigencias que puedas mantener y al mismo paso conseguir reducciones de su costo. No creo como tal que tenga un sobrecosto, teniendo presente el valor del resto de placas, pero sí creo que algunos de esos añadidos realmente no se llegan a utilizar y se puede reducir el valor de estos componentes desde otras alternativas mejor ajustadas. Más allá de esto, también haría mención el que es bastante raro que aquella corporación hacia ese tercer M.2 no cuente con el soporte a PCI Express 4.0, por lo menos si se tiene presente el chipset en cuestión que manejaría esta motherboard. En conclusión, realmente esta placa es el mejor modelo que podemos llegar a encontrar en un formato de tipo Mini TX. Hay una sola característica que no describe las mejores condiciones que se dan para este formato. Es decir, encontraremos la misma base que se ve representada a su vez por placas como eGaming de Asus o Phantom Gaming de ASRock, como las mayores representaciones de ambas compañías para este formato. Pero aún más importante, y destacándose por encima de estas, consiguió establecer mejoras con las que se incluyó no tan solo un tercer M.2, sino que a su paso también traería mínimos cambios como esa disipación activa para su VRM. Realmente no son muchas esas mejoras que se producen con esta placa, pero sí que llegan a ser vitales para determinarnos por un modelo de estos, y aún más si tenemos presente que por lo menos ante eGaming consigue establecer el mismo costo. Con ello pues se puede decir que es la mejor placa en Z690 para formatos Mini TX, pero a su vez son mínimos esos cambios y mejoras aplicadas, y también llevan a la misma, junto a Asus, a ser las placas más costosas para este formato, y es ahí donde debemos determinar el que cada apartado realmente sea aprovechado para justificar como tal el costo, ya que ante ello encontraremos por ejemplo que si ese tercer M.2 no es fundamental, pues Phantom Gaming da demasiada similitud en el resto de características, disminuyendo casi $50 en su costo, y a su vez, si el tercer M.2 y Thunderbolt no son necesarios, Aorus Ultra Plus disminuye su costo en casi $100, y si seguimos aún con ese proceso inclusive nos puede llevar a gamas por debajo de esto, de nuevo con cambios más acordes con el ensamble que intentes establecer. Por lo que finalmente es una placa bastante recomendada porque básicamente es el mejor modelo para este formato. Son mínimos hasta cierto punto aquellos cambios que presenta, pero están implícitos y serían los motivos para basar nuestra decisión por encima de su competencia. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.